La misión de OSHA es garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en los Estados Unidos. El cumplimiento con las normas de seguridad y salud es necesario para reducir los peligros en el lugar de trabajo, como lesiones, enfermedades y muertes. Este video describe el proceso general de inspección de OSHA y las razones por las que OSHA inicia una inspección. OSHA realiza inspecciones en situaciones de peligro inminente, muertes, hospitalizaciones, amputaciones o la pérdida de un ojo de un trabajador, quejas de trabajadores, referidos, inspecciones específicamente dirigidas a industrias de alto riesgo o lugares de trabajo particulares e inspecciones de seguimiento. Los inspectores de salud y seguridad de OSHA se conocen como oficiales de cumplimiento y son higienistas industriales y expertos en seguridad altamente capacitados. La inspección comienza cuando el inspector llega al lugar de trabajo y presenta su identificación oficial. Las inspecciones de OSHA tienen tres partes básicas: una conferencia inicial o de apertura, un recorrido del lugar de trabajo y una conferencia de cierre. Durante la conferencia inicial, el oficial de cumplimiento explicará qué implica la inspección y qué la ocasionó, cómo se realizará el recorrido del lugar de trabajo, la representación de los trabajadores y la necesidad de entrevistar a los trabajadores. El oficial de cumplimiento también solicitará al patrono que escoja a un representante que lo acompañe durante la inspección. El oficial de cumplimiento hablará en privado con los trabajadores individuales durante el recorrido del lugar de trabajo. Las preguntas típicas incluyen: ¿cuánto tiempo lleva trabajando para la compañía? ¿Usted o alguien más ha resultado herido o ha estado a punto de lesionarse en el trabajo? ¿El patrono les proporciona equipo de protección? ¿Con qué frecuencia el patrono les ofrece capacitación y qué tipo de capacitación les ofrece? ¿Hay algo que cambiaría para que el lugar de trabajo sea más seguro? Después del recorrido, el oficial de cumplimiento tendrá una conferencia de cierre con el patrono y los representantes de la compañía para discutir los resultados de la inspección, posibles medidas correctivas y los límites de tiempo razonables para corregirlos. También aconsejará al patrono sobre medidas que puede tomar después de una inspección y los servicios de consulta disponibles. Cuando finalice la inspección de OSHA, el oficial de cumplimiento hará un informe según las conversaciones o las aparentes violaciones. La información se envía al director regional, que determina si es necesario omitir una multa. Si recibe una multa, el patrono tiene 15 días para actuar. Por ejemplo, solicitar una conferencia informal con el director regional para discutir cualquier problema y trabajar con las penalidades o impugnar la multa. Un lugar de trabajo seguro beneficia a todos. OSHA usa métodos de cumplimiento y asistencia para lograr esta meta compartida. Garantizar el cumplimiento con los estándares de OSHA es una parte integral de la misión de la agencia para ayudar a mantener a los trabajadores seguros y saludables. Por eso OSHA proporciona recursos y herramientas a los patrones para poder cumplir con su obligación y ofrecer información de seguridad a sus trabajadores. El programa de consulta en el lugar de OSHA ofrece ayuda confidencial y sin costo a empresas pequeñas o medianas. El programa ayuda a las empresas a identificar los riesgos de peligro en el lugar de trabajo, ofrece consejos para el cumplimiento con los estándares de OSHA y ayuda a establecer y mejorar los programas de salud y seguridad. Los centros de educación del Instituto de Capacitación de OSHA ofrecen cursos diseñados para trabajadores, patrones y gerentes sobre la identificación de riesgos de seguridad y salud y formas para reducirlos. Estos centros de educación están convenientemente localizados alrededor del país. Para más información sobre las inspecciones de OSHA y la asistencia disponible para el cumplimiento, visite osha.gov
o llame al 800-321-OSHA, es decir, 800-321-6742. Este video y contenido no representan un estándar o reglamento y no crea obligaciones jurídicas nuevas. El contenido es informativo y está destinado a ayudar a los patronos a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable.